Bueno, seguiremos con la segunda clase siempre del módulo 4 de ordenamiento territorial, gestión de riesgo y cambio climático. En esta segunda clase nos vamos a focalizar en el tema del cambio climático en América Central. El contenido de esta clase está compuesto de 8 apartados. El primero de ellos siempre veremos la parte de conceptos fundamentales o conceptos básicos sobre cambio climático. Luego la temática de circunstancias regionales, es decir, cómo se comporta la región respecto al cambio climático. Luego de circunstancias nacionales en El Salvador, qué se ha hecho al respecto del cambio climático, para posteriormente ver los escenarios del cambio climático y la vulnerabilidad en El Salvador. También analizaremos las medidas de cumplimiento de la Convención, ¿verdad? De la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático. También veremos un poco cómo vamos a enfrentar el desafío del cambio climático y las convergencias que existen entre la gestión de riesgo y el cambio climático, o puntos en común en los cuales ambas amenazas se encuentran, para posteriormente ver cómo el cambio climático incide en los procesos de planificación territorial. En cuanto a los conceptos fundamentales, veremos, por ejemplo, qué es el cambio climático, la variabilidad climática. Sobre todo estos dos conceptos son bien importantes porque a veces existe una tendencia a confundirse entre ambos aspectos. Sin embargo, lo importante de esta diapositiva es que podamos conocer un poco más de ellos. Por ejemplo, en términos de cambio climático, es un cambio del clima atribuido directa o indirectamente a una actividad humana que altera la composición, y aquí viene el elemento clave, de la atmósfera mundial, y que se suma a una variable de un clima natural, de un clima que ya experimenta la Tierra, que ha sido observada durante periodos de tiempo que son comparables. La Convención Marco de Cambio Climático hace una distinción entre cambio climático, que es más atribuido a actividades humanas que alteran la composición atmosférica, y la variabilidad climática, que está más focalizada o atribuida a causas netamente naturales. En términos de la variabilidad climática, es importante también conocer que hablamos de variaciones de un estadio medio u otros estados estadísticos, ¿verdad?, sobre la ocurrencia de estos fenómenos. Hablamos del clima en diferentes escalas temporales y espaciales, más allá de los fenómenos meteorológicos determinados. Un ejemplo de variabilidad climática es el fenómeno de la Niña o el fenómeno del Niño, ¿verdad? La Niña es cuando tenemos lluvias intensas, ¿verdad?, dentro de una región, y el Niño es cuando tenemos escasez de lluvia, ¿verdad?, periodos muy prolongados con ausencia de lluvia. Y ahí podemos ver cómo el cambio climático, su expresión mayor está relacionada con incrementos de temperatura e incrementos del nivel del mar. En cambio, la variabilidad climática se refleja más en fenómenos naturales que pueden estar relacionados con ausencia de lluvia o demasiada lluvia. Luego también otro concepto fundamental para entender el concepto de cambio climático son los escenarios de cambio climático que la mayoría de países ha desarrollado a nivel de la región como una respuesta para tratar de conocer cómo podría ser el clima futuro o cómo podría ser la temperatura futuro de cada uno de los países para poder afrontar esos nuevos rangos de temperatura. Y estos escenarios se basan en supuestos, en cómo la economía se va a comportar, ¿verdad?, en cómo la sociedad se va a comportar. Por ejemplo, si un país va a hacer cambio en su matriz energética y va a migrar de una matriz energética con mayor combustible fósil
a una matriz energética de fuentes de energía renovable, por ejemplo. Estos escenarios es una representación plausible y a menudo simplifica el clima futuro, basada en un conjunto internamente coherente de relaciones climatológicas, que se construye para ser utilizada de forma explícita en la investigación de las consecuencias potenciales que el cambio climático puede tener y que sirve a menudo de insumo para hacer simulaciones de impacto. Es decir, por ejemplo, si incrementan 2 grados la temperatura, ¿cómo se va a comportar el cultivo del café en una región específica? ¿O cómo se van a comportar los granos básicos en una región específica? ¿O cómo se va a comportar los asentamientos humanos en términos de demanda, a lo mejor de mayor energía, para mantener un confort térmico necesario de las poblaciones? Luego también otro concepto fundamental es la adaptación. La adaptación son todas aquellas actividades que se realizan para ajustarse a los sistemas urbanos o naturales como respuesta a los estímulos climáticos. O sea, ¿qué tipo de actividades desarrollo yo para poderle enfrentar de una manera como sociedad esos efectos del cambio climático? De tal manera que yo pueda moderar un poco el daño y aprovechar también sus aspectos beneficiosos, porque el tema de, por ejemplo, de incrementos de temperatura, no todo es perjudicial, pueden ser beneficiosos para ciertos cultivos en el cual se necesitan temperaturas altas, como por ejemplo podríamos hablar del cultivo del jocote. Es un cultivo que las plantaciones de jocote necesitan temperaturas altas para generar mayor cantidad de producción, entonces no necesariamente estamos hablando de una disminución de producción. Luego también en el marco de la Convención de Cambio Climático se habla de mitigación. A diferencia de la mitigación que se realiza en el tema de gestión de riesgo, aquí la parte de mitigación está relacionada únicamente con la disminución de los gases de efecto invernadero, es decir, con cualquier tipo de intervención antropogénica para reducir esas fuentes de gases de efecto invernadero o mejorar los sumideros de gases de efecto invernadero, es decir, aquellos sitios, aquellas regiones que puedan servir para captura de CO2 o de carbono, ¿verdad?, para reducir los efectos. Luego de estos conceptos fundamentales, vamos a pasar a conocer un poco sobre las circunstancias regionales, es decir, qué cambios se han proyectado para Centroamérica. Y como les mencionaba anteriormente, se hacen escenarios. Los escenarios que se han trabajado en el caso de Centroamérica en cuanto a cambios proyectados de temperatura y de precipitación, se ha trabajado para el año 2020, 2050 y 2080. Estamos hablando que como Centroamérica tenemos únicamente 2 estaciones, la estación seca y la estación húmeda o lluviosa, como la conocemos acá en el país. Y aquí estamos hablando que, por ejemplo, cambios en temperatura para el 2020 podrían experimentarse incrementos de entre 0.4 y 1.1 de temperatura. Y para el 2080, entre 1 y hasta 5 grados de incremento de temperatura en época seca. En época lluviosa, la situación no necesariamente disminuye, porque también está el efecto de la evapotranspiración que se genera. Entonces, para el 2080, en la estación húmeda, podríamos esperar entre 1.3 y 6.6 para el 2080. En cambios de temperatura, en cambios de precipitación, la situación podría ser diferente, porque allí lo que estamos experimentando es reducciones en la cantidad de precipitación, a diferencia de los incrementos de las temperaturas, ¿verdad? O sea, es una relación inversa, diríamos. Luego también podemos ver en el cuadro número 4, ¿verdad?, las anomalías que hemos tenido, que se esperan tener de temperatura para los diferentes países. Aquí estamos trabajando con 2 tipos de escenarios. Todos los que son de la familia A son los escenarios más pesimistas.
Es decir, son los escenarios en los cuales los países han tenido poca capacidad de adaptación, poca capacidad de mitigación, su matriz energética sigue siendo combustible fósil, su modelo de desarrollo prácticamente ha continuado siendo de alto consumo de recursos, ¿verdad? Y los escenarios conocidos como B son escenarios menos pesimistas, donde hay cierto nivel de conciencia sobre el uso de recursos, estamos cambiando hacia fuentes de energía renovable. Y aquí podemos ver, por ejemplo, cómo se comporta la temperatura, cómo podría comportarse la temperatura para cada uno de esos escenarios. En el caso de El Salvador, igualmente estamos hablando de incrementos de temperatura considerables, ¿verdad? Entre 2.5 hasta 4.72, ¿verdad? Incrementos de temperatura. Tenemos el caso de Honduras con incrementos quizás un poco en menor cuantía, en 4.20 el máximo, ¿verdad? Pero sin embargo, a nivel de la región siempre seguimos viendo la tendencia del incremento de la temperatura. En ningún momento la temperatura, de acuerdo a estos escenarios, con esos supuestos, en ningún momento la temperatura se va a mantener o va a ser menor de lo que actualmente estamos experimentando. Luego también podemos ver un poco más a detalle lo que podrían experimentar cada uno de los países de la región en términos de precipitación media anual. ¿Vea? Por ejemplo, en el caso de El Salvador, nosotros tenemos alrededor de 1.800 milímetros al año, en promedio, ¿verdad? Hay zonas más, zonas un poco menos. Sin embargo, de acuerdo a estos escenarios, nosotros estamos viendo reducciones considerables, sobre todo en los escenarios pesimistas. Reducciones de inclusive hasta el 21% de la cantidad de precipitación o de lluvia que vamos a experimentar. Entonces eso significa que la disponibilidad de recurso hídrico, ¿verdad?, se va a ver seriamente afectada. En el caso de América Central, los sectores más vulnerables, o sea, porque están más asociados al tema del recurso hídrico, cuya dependencia es bastante fuerte de la precipitación, sería agua potable, pues porque necesitamos que los mantos acuíferos nuevamente se vuelvan a recargar, ¿verdad? Agua potable, energía hidroeléctrica, agricultura, salud y biodiversidad. Porque en términos de biodiversidad también implica a veces migraciones de especies que puedan desarrollarse debido a los patrones de precipitación. Por ejemplo, hay un estudio sobre la evolución de los parámetros climáticos en los últimos 40 años y este estudio concluyó que los patrones de distribución de las precipitaciones han cambiado definitivamente a nivel no solo de Centroamérica, sino que de Mesoamérica, y ha aumentado el número de días secos durante la estación lluviosa, compensados con días de precipitaciones extremas, como por ejemplo la depresión tropical 12E que tuvimos en El Salvador, donde 10 días consecutivos de lluvia incesante, ¿verdad? Entonces, en un periodo tan corto, una situación extrema. Y la disponibilidad de agua para todos sus usos a lo largo del litoral del Pacífico es inferior a la disponibilidad de agua en la zona del litoral del Caribe. Y eso es bien importante, ¿verdad? Porque significa que los países que tienen la posibilidad de tener la posibilidad dentro de su área caribeña, ¿verdad? Entonces van a tener un poco más de cómo enfrentar, a diferencia de aquellos como en el caso de El Salvador, que solamente tenemos dentro del litoral pacífico, ¿verdad? Entonces nuestra dependencia es mucho mayor. Otro aspecto fundamental es que hay una valoración económica que se ha hecho sobre el impacto del cambio climático en la región centroamericana. En términos fiscales, constituye todo lo que es el cambio climático, es un pasivo público contingente que va a afectar las finanzas públicas, porque definitivamente genera una cantidad de demanda de recursos que anteriormente no se tenían, ¿verdad? Se estima que para el 2030 Centroamérica aún producirá menos del aunque va a producir menos del 0.5% de las emisiones de gases de efecto invernadero del planeta, pero al mismo tiempo
es una de las regiones más impactadas. O sea que aunque seamos pocos generadores de emisiones de gases de efecto invernadero, los impactos del cambio climático sí somos una región sensible ante ello, y el Acuerdo de París lo estableció como tal, ¿verdad? El estimado inicial de costo medible acumulado para el 2100 en el escenario A2, que es de los escenarios más pesimistas para Centroamérica, digamos solo para el sector agrícola, el tema de recurso hídrico y de biodiversidad, puede equivaler a 73.000 millones de dólares o 52.000 millones de dólares, dependiendo a qué precios lo tomemos, ¿verdad? Por ejemplo, en el caso del 2006, es decir, aproximadamente el 54% del Producto Interno Bruto que genera la región podría generarse en los impactos del cambio climático. Entonces estamos viendo que son montos considerables y que por ello es que se vuelven en un pasivo público, porque los países siempre tienen que afrontar esos impactos. Ahora bien, ¿cuáles son las circunstancias nacionales? Veamos cómo está El Salvador. Como podemos ver en el mapa, ¿verdad? Hemos tenido eventos extremos como la depresión tropical 12E, que nos dejó un nuevo récord de lluvia a nivel de país, ¿verdad? Récord que nunca se había experimentado. Sin embargo, en los últimos años estamos experimentando otro evento extremo opuesto a ese. Llevamos 2 años consecutivos de sequía con déficit considerable de lluvia, ¿verdad? Entonces, una sequía meteorológica porque está asociada a lluvia. Luego también, por otro lado, y aquí es donde vemos un poco nuestra contribución, sigue siendo marginal al tema de la generación de gases de efecto invernadero. Sin embargo, hay otras actividades que sí se desarrollan en nuestro país y que hacen una contribución a los gases de efecto invernadero importantes. Por ejemplo, el tema de energía es más del 40%, ¿verdad? O sea, la distribución de los sectores, cuál es el aporte que los sectores dan a los gases de efecto invernadero a nivel de país, lo vemos más concentrado en el tema de energía y en el tema de UCTUS, que eso es el uso de la tierra por cambio de uso, que puede ser cambio de uso para vivienda, cambio de uso para silvicultura o para otro tipo de uso. Entonces, estos dos sectores, siguen siendo fundamentales para el tema de generación de gases de efecto invernadero. También está el tema de desechos y el tema de agricultura, que sigue siendo importante, ¿verdad? Sobre todo por los tipos de cultivos que se desarrollan. Si hay cultivos que requieren la eliminación total de la cobertura boscosa, esa es generación de CO2 a la atmósfera que estamos desarrollando. También en la gráfica, en el siguiente gráfico de barras, podemos ver cómo ha sido la evolución desde 1970 hasta el 2011 de los fenómenos extremos. Empezamos a ver en 1970 que apenas tenemos uno o dos fenómenos que ocurren cada 10 años. Sin embargo, a partir del 91 empezamos a ver la tendencia a 4, 5, 6, 7 o más fenómenos dentro de una década. Entonces, estamos viendo cómo el cambio climático hace que estos eventos extremos se vuelvan más recurrentes. También podemos tener, ya hablamos de los escenarios de cambio climático que se han trabajado a nivel regional. Ahora vamos a hablar de los escenarios de cambio climático para El Salvador, que específicamente se trabajaron para El Salvador. En cuanto a cambio de temperatura, y estos escenarios se trabajaron en base a diferentes modelos, ¿verdad? Sin embargo, como veremos, al igual que los escenarios que se trabajaron a nivel regional, el comportamiento, o sea, la tendencia es del incremento de la temperatura, ¿verdad? Siempre estamos viendo temperaturas que se pueden incrementar hasta en 2.63 grados. De hecho, la estación de Ilopango en El Salvador ya reporta un incremento de temperatura de 1.5 grados. Entonces, eso es un incremento considerable respecto a las temperaturas que anteriormente se manejaban. Y en términos de precipitación,
coincide mucho también con los escenarios que se han trabajado a nivel regional, porque ahí vemos un efecto opuesto, una reducción considerable en la cantidad de precipitaciones. Estamos hablando de reducciones para el escenario más pesimista A2 de hasta un 31% de lluvia, lo cual es crítico en términos de la demanda de recurso hídrico que tiene nuestro país. Por ejemplo, a finales de siglo el departamento de La Unión sufría temperaturas de hasta 30 grados centígrados bajo el escenario B2, ¿verdad? Durante 4 meses. Y en el escenario A2 estaría por arriba de ese nivel durante 10 meses. O sea, también lo que estamos viendo es, cualquiera pensaría 30 grados es poco, pero la prolongación, o sea, la cantidad de tiempo que se puede prolongar esa misma condición es lo que estamos viendo en el reflejo de los escenarios de cambio climático. Ahora bien, además de los escenarios de cambio climático, también podemos ver, por ejemplo, cómo estos escenarios van a impactar en aquellas actividades importantes para cada uno de los países. Y aquí específicamente me gustaría hablar del sector agrícola. Hay dos áreas fundamentales para el caso de nuestra dieta alimenticia, y tanto El Salvador, Guatemala como Honduras comparten esa dieta alimenticia, que es el tema del frijol y del maíz. Entonces nosotros podemos ver en estas gráficas, este es un estudio específico que se desarrolló para El Salvador, ¿verdad?, donde podemos ver la tendencia, los rendimientos debido al incremento de temperatura, debido al incremento de eventos extremos y todo lo que hemos visto anteriormente que puede generar el cambio climático, cómo los rendimientos de cada uno de ellos van decayendo conforme vamos avanzando en el tiempo, ¿verdad? Pasamos de rendimientos, aquí estamos hablando de toneladas por hectárea, ¿verdad? Estamos hablando que venimos de rendimientos en el 2006 de alrededor de 1.7% toneladas por hectáreas. En el 2016 prácticamente se mantiene. Sin embargo, a partir del 2050 empezamos a ver cómo estos rendimientos pueden bajar. Y esto siendo parte fundamental de la dieta alimenticia de muchos de los centroamericanos, son granos sensibles al tema de cambio climático, ¿verdad? Estamos hablando del escenario más optimista, el B2. En un escenario pesimista, inclusive podríamos llegar a tener rendimientos de 0. Es decir, nuestra producción sería escasa o nula. Por lo tanto, es bien importante en términos del frijol. En la parte inferior podemos ver los rendimientos en la parte superior vimos los rendimientos de maíz. En la parte inferior vamos a ver los rendimientos por hectárea de frijol, que es otro grano básico, parte de nuestra dieta alimenticia en el país. Y así, por ejemplo, pasamos de rendimientos para el escenario más optimista de 0.8 toneladas por hectáreas a rendimientos de 0.4, es decir, una reducción del 50% en el escenario más optimista. En un escenario pesimista podríamos llegar hasta rendimientos de 0 o de 0.2 hectáreas, toneladas de frijol por hectárea. Entonces, esto nos muestra, y este es un estudio bien sectorial, ¿verdad? O sea, cómo responden dos granos que son fundamentales para la dieta de los centroamericanos ante los nuevos escenarios de cambio climático en términos de productividad. Que no puede quedar fuera, y por eso es una medida que debe de cumplir cada uno de los países. También estamos hablando de evaluaciones de impactos de los proyectos para mitigar el cambio climático o adaptarse, y sus efectos adversos que pueden tener en los diferentes sectores, ya sea en la economía, en la salud pública o en el medio ambiente. ¿Cómo está enfrentando El Salvador el desafío del cambio climático? Específicamente hablando, podemos hablar de algunos instrumentos.
Uno de ellos es la Estrategia Nacional de Cambio Climático, ¿verdad? Cuyos pilares fundamentales es el mecanismo de pérdidas y daños, es decir, cómo voy a desarrollar mis inversiones críticas de país, mis grandes apuestas de país, o cómo voy a transferir los riesgos, tal vez a través de seguros, ¿verdad? O reaseguradoras que puedan en algún momento reducir mi cantidad de pérdidas y daños para poder restablecer un sistema. Luego también en términos de adaptación al cambio climático, ¿verdad? ¿Qué estrategias sectoriales, o sea, el país tiene que, o los países tienen que desarrollar estrategias a nivel de sector para cada uno de los sectores, los cuales pueden ser sectores prioritarios? Por ejemplo, para Honduras puede ser el sector bananero, ¿verdad? Puede ser algo fundamental. Para el caso de El Salvador, el sector café, el sector cañero, ¿verdad? Que son sectores importantes para el país. Para el caso de Guatemala puede ser el sector turismo, en el caso de Costa Rica de igual forma, ¿verdad? ¿Qué medidas de adaptación voy a tomar para enfrentar esos nuevos escenarios? Porque, por ejemplo, la infraestructura hotelera tiene una alta demanda de recursos hídricos y con esos escenarios de bajas precipitaciones, la disponibilidad de recursos hídricos se va a ver afectada. ¿Cómo la infraestructura hotelera tiene que enfrentar ese nuevo escenario? Luego también en el tema de mitigación de cambio climático con cobeneficios, ahí estamos hablando de un desarrollo urbano bajo en carbono, ¿verdad? De tratar de generar sistemas de movilidad de ciudades que nos permitan reducir el parque vehicular, ¿verdad? Sistemas constructivos que nos permitan hacer menos cambio de uso de la tierra, ¿verdad? Entonces, otro instrumento a nivel de los países también es los planes de cambio climático. En el caso de El Salvador, el Plan Nacional de Cambio Climático, que lo que pretende es ser un marco de prioridades y acciones que orienten, ¿verdad?, los planes territoriales y territoriales y sectoriales, y concretizar medidas precisamente de adaptación, de mitigación, con el objetivo de ¿qué? De reducir pérdidas y daños. Estos planes definitivamente tienen que ser de carácter local y sectorial, porque deben de atender las necesidades específicas y particulares de cada uno de los sectores y localidades. En esta diapositiva lo importante es saber que la gestión de riesgo, la adaptación al cambio climático no están separadas. Hay un punto de convergencia en cada uno de ellos, ¿verdad? Una aborda los peligros naturales desde el punto de vista de las amenazas, ¿verdad? La parte antrópica. El cambio climático aborda una amenaza que es el tema del cambio del clima, que se expresa más que todo en temperatura y en precipitaciones, ¿verdad? Sin embargo, ambos tienen un punto de encuentro, que todos están relacionados con aspectos climáticos, ¿verdad? Y cambios climáticos con eventos extremos, ¿verdad? Tanto las amenazas naturales se pueden ver potenciadas por los efectos del cambio climático, como el cambio climático generar mayor recurrencia en dichas amenazas. Entonces, esa es como la parte en que hay una convergencia entre cada una de ellas. El análisis de riesgo de los peligros geológicos y antrópicos que desarrolla la gestión de riesgo, ¿verdad?, es bien importante porque ese análisis le permite a las comunidades, le permite a un sector en específico hacer frente a los nuevos desafíos, nuevos sistemas constructivos, nuevas formas de producción, ¿verdad?, para enfrentar a las amenazas que se están desarrollando. Sin embargo, estos eventos, por ser de carácter natural, también el territorio tiene cierta resiliencia natural, ¿verdad?, a diferencia de los aspectos relacionados con el cambio climático, que eso requieren de medidas mucho más específicas,
por el tipo de alteraciones que se van a desarrollar. Sobre todo, y por eso es que se necesitan los estudios sectoriales. ¿Cómo va a reaccionar un sector frente a un incremento de temperatura? Por ejemplo, ¿cuáles van a ser mis niveles de productividad respecto al incremento de temperatura? El climático debe de ser considerado en los procesos de planificación territorial. Eso es fundamental, porque los escenarios de cambio climático deberán formar en términos de las posibles alteraciones que puede sufrir un territorio, en términos de incrementos de temperatura, incrementos del nivel del mar. Eso puede distorsionar o puede generar ciertas afectaciones en un territorio específico. Existe una tendencia hacia fuentes de energía renovable como parte de los procesos de mitigación y adaptación, y eso lo vemos a nivel centroamericano, que empezamos con el tema de energía fotovoltaica, energía eólica, ¿verdad? Entonces, los cuales involucran decisiones en términos también de movilidad urbana, ¿verdad? O sea, desarrollar actividad en que, por ejemplo, en el caso de El Salvador tenemos el CITRANS, que nos permite movilizar mayor cantidad de personas y por lo tanto reducir un poco el tema del parque vehicular, ¿verdad?, en el país. Infraestructuras con modelos bioclimáticos o que nos regulen el confort térmico. También las potencialidades de los territorios podrían verse afectadas por eventos extremos más continuos, ¿verdad? Una zona que actualmente tiene una infraestructura hotelera y que no ha tenido mayor impacto, ¿verdad?, con por ejemplo oleajes extremos, ¿verdad? Cuando estos oleajes se vuelvan más recurrentes, los impactos tienen que estar preparados para poderlos afrontar. Por lo tanto, es importante considerar nuevos umbrales de seguridad, ¿verdad?, que tienen que desarrollarse para los sistemas constructivos, los cuales van a depender definitivamente de estudios específicos que se puedan realizar. Finalmente, es importante reflexionar sobre la amenaza del cambio climático y la amenaza creciente de mayores impactos, dice CEPAL, y costos en el futuro por los desastres, exige que las actuales medidas de reconstrucción sean hechas en forma novedosa. O sea, el cambio climático también es una oportunidad para desarrollar nuevas tecnologías, para hacer cosas diferentes, con cambios de normas de infraestructura, mejor gestión de recursos hídricos, mayor protección de los bosques y de las cuencas hidrográficas y las barreras costeras naturales, como por ejemplo los manglares, cambios de diseño y ubicación de hogares, comunidades e infraestructura, entre muchas otras medidas que se pueden desarrollar. Esta inversión debería reducir la vulnerabilidad y los costos asociados a los próximos eventos extremos y generar mayor capacidad de enfrentar los impactos previstos del cambio climático. Por lo tanto, si bien el cambio climático es una amenaza, también es una oportunidad para el desarrollo de nuevas tecnologías y desarrollo creativo de nuevas formas de vivir. Muchas gracias.